¿Tienes algo que decirle al mundo? En Proyéctate Radio estamos buscando nuevas voces como la tuya. Si eres creador de contenido, comunicador, coach, emprendedor o simplemente tienes una historia que compartir, este es tu espacio. Lanza tu propio programa de radio y súmate a nuestra comunidad en nuestra estación online y conecta con una audiencia que busca inspiración, conocimiento y nuevas ideas. Si te gusta escribir, también participa en nuestra revista digital Proyéctate Magazine y forma parte de esta comunidad tan exclusiva. Proyéctate Radio, donde tu voz se convierte en mensaje. Contáctanos y empieza hoy tu propio programa. proyectateradio.com. proyectateradio.com. Historias es un podcast hecho por y para la gente. Estas son experiencias de vida que nos han marcado y nos han dejado profundas enseñanzas. Este podcast es por ti y para ti. Soy Rosy Esquivel y en este espacio estaremos con toda la gente que quiera compartir sus experiencias de vida. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos una vez más a este podcast de Historias con Rosy. Es un espacio donde compartimos historias que inspiran y conversaciones que transforman. Y hoy, como me pueden ver, ando de verde porque no me podía quedar atrás. ¿Cómo quedarme atrás si vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de billetes? Y aparte, hoy está jugando la selección mexicana, así que aquí está mi granito de arena. Vamos a dar inicio por decirles que este episodio de Historias con Rosy viene patrocinado a ustedes gracias a MGP Tax Services y Marta Gutiérrez, con servicios de contabilidad, de impuestos, asesoría financiera y mucho más. Hablando de finanzas y de dinero, pues déjenme decirles que hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Una mujer que ha dedicado pues gran parte de su vida a ayudar a familias a construir futuros financieros seguros. Además de eso, pues ha hecho mucho más, ha dedicado gran parte de su vida también al servicio comunitario, es una verdadera guerrera porque precisamente tiene también un podcast que se llama Corazón de Guerrera y bueno, es una cajita de sorpresas, mi querida Claudia Pineda, a quien le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo en el podcast de Rosy Esquivel. Estoy muy, muy contenta y agradecida por la oportunidad. Ya teníamos rato planeándolo, era casi un sueño y mira, hoy se nos hizo. Exacta y efectivamente. Bueno, pues aquí estamos. Nunca es tarde, ¿verdad? Gracias por haber aceptado la invitación y bueno, definitivamente hoy vamos a hablar de cosas muy importantes para usted que está aquí en los Estados Unidos y no tiene un estatus migratorio y está como que con pendiente de que qué pasa, si me agarran, si me hacen, si me avientan de regreso para mi país. ¿Cómo va a responder mi familia? Bueno, pues de eso vamos a hablar con Claudia Pineda porque ella trae mucha información muy importante, pero también vamos a hablar de todo lo que ella ha hecho para la comunidad hispana. Recuerde que aquí en Historias, pues tratamos de destacar la resiliencia, las historias que inspiran, que transforman vidas y bueno, que también ayudan a la comunidad hispana. Vamos a dar inicio por preguntarle a Claudia, ¿cuál es mejor dicho, no cuál es, cómo nace tu pasión por las finanzas y por ayudar a las personas? Cuéntanos. Fíjate, Rosy, gracias por esa pregunta porque me hiciste recordar a la Claudia niña. Yo siempre he dicho que si yo hubiese vivido en los Estados Unidos desde que nací, pues a mis papás o a mi familia a lo mejor los hubiesen acusado de abuso infantil porque yo trabajo en los números o con los números y los negocios desde que soy niña. Mi abuela tenía un restaurante, mi padre era restaurantero, siempre se dedicaron al turismo, soy originaria del bello puerto de Acapulco, entonces el turismo y los acapulqueños somos uno mismo. Entonces, desde muy pequeña, mi papá decía que yo era buena para los números. Entonces, siempre, como era buena para los números, pues mis primos podían jugar, podían compartir los domingos familiares. Mi abuela me traía siempre a la administración del negocio y me decía,
ven, necesito que me ayudes, porque, no sé, ahorita van a decir que ya soy de otra generación, pero cuando mi abuela, yo era niña y tenía restaurante, mi abuela todavía tenía los precios de los platillos en una pancarta enorme que se hacían con pintura Vinci, por allá en esas épocas en Acapulco. Ajá. Entonces, me ponía a poner los precios de los platillos. Aprendí lo que ahora, y si alguno de ustedes es contador y me está escuchando, yo soy contador de profesión y aprendí contabilidad desde niña, la contabilidad de costos, precisamente gracias a eso. Entonces, las finanzas y yo, pues han estado de la mano, son parte de mi vida, no las elegí, me pusieron en el lugar, las he tomado. Entonces, siempre han estado conmigo. Como me gusta, mi madre siempre ha dicho que yo soy ajonjolí de todos los moles, entonces a mí me gusta participar en diferentes eventos, pues siempre me tocaba ser la tesorera, Rosy. Bueno. Yo fui la tesorera, fui la que siempre manejaba los dineros, entonces soy contador precisamente por eso, porque mi pasión por los negocios nace ahí. Muy pocas personas saben que también tengo pues la parte comunitaria desde niña. Fui Girl Scout cuando fui niña en Acapulco y ahí yo creo que empezó a nacer mi interés por la comunidad. Nací en un hogar católico, 100%. Mi madre fue educada en colegio de monjas. Mi abuelo, que en paz descanse, era seminarista, iba a ser cura. Entonces, mi familia es muy, muy católica. Entonces, el amor al prójimo, tal vez se escuche pues muy color de rosa, pero es algo que en mi familia existe y es un pilar muy fuerte de mi familia. Entonces, de ahí viene, Rosy. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar qué te motivó a convertir esto en tu misión de vida, porque muchas personas ven las finanzas no solamente como algo complicado, sino que también muy intimidante, pero a ti como que se te dio así facilito y por eso estás en el lugar donde estás, ayudando a muchas familias. Claudia, a lo largo de tu carrera, ¿qué errores financieros son los más comunes que observas acá en nuestra comunidad, en la comunidad hispana, precisamente de acá de Atlanta? Fíjate que creo, y no es privativo de la comunidad hispana, sin embargo, se acentúa más el factor cultural, por supuesto. No nos enseñan finanzas. También aquí en los Estados Unidos es finanzas por encimita. A nadie, no hay una materia donde nos enseñen finanzas, si no es que eliges una carrera financiera. Entonces, las finanzas son difíciles y complicadas para mucha gente de entender, hablando de finanzas básicas. Además, por ejemplo, nosotros los que venimos de otros países latinos, pues traemos también el bagaje cultural, dependiendo de dónde somos originarios, dependiendo si venimos de una gran ciudad, como pues la Ciudad de México, si venimos de un pueblo más pequeño, si venimos de una ciudad más chica. Todos esos factores también afectan nuestra mentalidad o nuestro conocimiento con respecto a las finanzas. De por sí, si a eso le agregas el valor también religioso, en muchas religiones, pues el factor de las finanzas es un factor muy importante para algunas religiones, muchos en contra del dinero, muchos a favor del dinero y del diezmo. Entonces, es un cúmulo de toda esta información donde las finanzas se vuelven complejas. Yo siempre digo que mi profesión es totalmente, pues es todo un reto, porque por ejemplo a ti te duele algo y vas al doctor, te duele la muela y vas al dentista, pero para acudir a un financiero, así estés, no te alcance el dinero, así estés sufriendo o batallando, trabajando duro y no ves el fruto de tu trabajo, es difícil que tú te acerques a un asesor financiero como yo, porque la barrera cultural que existe con el dinero es muy fuerte. Eso yo creo que es lo más importante. Dígamelo a mí, que he estado batallando con el dueño de mis cheques. Sí. Tampoco, pero bueno, es muy importante tener la información correcta. Y hablando de la comunidad, Claudia, en todos los Estados Unidos, desde mediados del año pasado, hemos estado mirando redadas de migración que agarran a la gente en la calle, en los trabajos, en las clínicas, en las oficinas de migración, en los abogados, y se los llevan
nada más con lo que traen puestos. Estas personas, muchos de ellos tienen empresas, tienen negocios, tienen familia, tienen propiedades, cuentas de banco, automóviles, casas. Todo esto se convierte en un gran problema porque si no estás preparado, ¿qué pasa con todo esto? Yo sé que tú tienes mucha información importante y me gustaría que nos dieras punto por punto cuál sería el primer paso a dar y cómo es que podemos iniciar a prepararnos para si es que tenemos el riesgo de ser deportados. Pues mira, lo has mencionado bien, la preparación es la base, todavía estamos a tiempo, pero es importante actuar con rapidez. Lo primero que les sugeriría es empezar a revisar sus cuentas de banco y verificar quiénes son sus beneficiarios, porque seguramente si tienen años en los Estados Unidos, cuando abrieron las cuentas de banco, ni siquiera se acuerdan a quién pusieron en los papeles que ustedes llenaron en la solicitud inicial. Entonces, mi sugerencia es que si usted no encuentra los documentos, usted vaya con el banco, pida hablar con un asesor de cuenta que le dé copia del contrato inicial que usted firmó y téngalo por escrito y verifique quién puso usted de beneficiario, porque se va a sorprender. Yo tengo clientes que revisan y a veces tienen a la exnovia, al exesposo, al excuñado, a la excuñada que ya no, o sea, tienen que verificar quién es el que está de beneficiario, si todavía en la vida que tiene hoy usted todavía ese beneficiario sigue siendo el indicado para usted, entonces ya puso un checklist, pero si no, tiene que cambiarlo. Es importante, Rosy, también que cuando vaya al banco, le pida al banquero de su banco en específico la forma para el cambio de beneficiarios. Esto es bien importante porque muchas veces cada banco tiene su propia forma. Entonces, si usted no tiene la forma correcta del banco, no va a poder su beneficiario, si usted lo detiene, poder entrar a la cuenta. Si solamente es usted y no tiene una cuenta que sea lo que le llaman acá en Estados Unidos, que es un joint account o una cuenta mancomunada, no van a poder entrar a su dinero. Eso es algo, si usted no dejó un Power of Attorney, un POA, si no lo dejó firmado y ese Power of Attorney está actualizado, porque la mayoría de los Power of Attorney solamente duran 12 meses, Rosy, no, necesitas actualizarlo, necesitas revisar. Si tú, por ejemplo, ya eres más avanzado y ya creaste tu Power of Attorney hace muchos años, revisa tus beneficiarios, vuelve a volver a ver si eso todavía sigue válido para ti. Si no lo has hecho, mi sugerencia, sobre todo los que tienen niños pequeños, es importantísimo hacer un Power of Attorney para poder dejar a un agente, o se llama agente la persona que va a tomar tu lugar en caso de que a ti te pase algo. Hace unos días tuve la oportunidad, hace una semana justo, de estar en el Consulado de México como voluntaria apoyando a esta organización que se llama Atlanta Hope, y es un grupo de profesionales que estamos agrupados en esa asociación para prestar nuestros servicios. En este caso yo participé como notario, porque soy notario público aquí en Estados Unidos. Entonces, para poder hacer estos poderes de manera gratuita para la comunidad mexicana que va al consulado, no necesariamente tiene que ser mexicano usted para ir, porque es gratuito, puede ir todas las personas, ellos están yendo el tercer lunes de cada mes y puede hacer ahí su Power of Attorney si usted lleva el nombre completo de la persona que usted quiere que se haga cargo en caso de que a usted lo deporten, lo detengan, incluso aunque no lleguemos ahí, si a usted le pasa algo hoy, si tiene un accidente, si le da un infarto y no tiene quién va a responder por usted, quién se va a hacer cargo de sus niños. Y esto es algo bien importante, Rosy, porque tristemente hasta que no pasa algo es hasta que actuamos, y hoy no tenemos ese lujo, tenemos que actuar ya. Eso sería con respecto a las cuentas, con respecto a la custodia de los niños. Incluso les digo un poquito más, si tienen, por ejemplo, a alguien de confianza, tienen que ir por mis hijos, hay que registrar y verificar quién puede sacar a mis hijos de la escuela, porque si usted lo detienen y sus niños son pequeños y están en la escuela, sus hijos no van a poder llegar a casa, porque si el compadre le puede hacer el favor de ir por ellos, pero no está registrado en la escuela, no se los van a dar. Entonces van a llamar a DFACS, va a llegar la trabajadora social y es la que se va a hacer cargo de los niños. Entonces
es importante que estemos preparados, que tengamos como un checklist de todo lo que tenemos que hacer para poder avanzar con eso. También los que tienen cuenta de negocio, regularmente los que tienen cuenta de negocio es porque ya abrieron una LLC aquí en los Estados Unidos y pueden tener su propia cuenta de negocios aquí, cuenta bancaria. Sin embargo, si en el operating agreement de la empresa, es decir, los artículos de corporación, cuando usted creó la empresa, no hay un socio o no hay una designación de quién va a manejar la empresa en caso de que a mí me pase algo, pues no van a poder tocar ese dinero tampoco. Entonces, es muy importante que todos esos detalles los revisen con profesionales. Hay también mucho abuso, Rosy, hay que decirlo, es la realidad. Muchas veces nos acercamos a personas que no tienen las licencias ni la capacitación necesaria para podernos ayudar. La idea es que usted se acerque también pues, a una persona profesional, licenciada, registrada aquí en los Estados Unidos, donde usted pueda estar seguro que va a ver por el beneficio de usted. Eso sería como mis recomendaciones más fuertes. La preocupación por los niños, yo creo, y los dineros, porque si tú no tienes acceso a dinero, ¿cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a vivir? O sea, tú sabes, aquí en Estados Unidos la mayoría de las personas pagan renta. No tienen casa propia como en nuestros países, que aunque sea algo pequeñito es de ellos. Entonces, es importantísimo tener flujo de efectivo cuando pasa una eventualidad y proteger nuestras cuentas de esa forma. Así es. Y no se trata de tener el dinero abajo del colchón, no de la almohada, no señor. Se trata de tener las cosas en regla para cuando lo necesitamos. Son cosas que no pensamos, Claudia, no pensamos que nos va a pasar a nosotros o que vamos a llegar a necesitarlo, pero es importante que tomemos en cuenta. Todos estamos en riesgo, ¿eh? Si usted se mira como yo, habla español y anda en la calle, todos, no importa el estatus migratorio, todos estamos en riesgo, así que hay que preparar. Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, pues continuando con toda esta información tan importante que tenemos, Claudia, mucha gente piensa que para empezar a forjarnos un futuro financiero debemos de ganar mucho dinero. Claro que no, Rosy. Fíjate que es otra de lo que culturalmente nos han enseñado, incluso a veces en nuestros hogares. En nuestros hogares nos enseñan que trabajar duro es producir también dinero, que el que trabaja duro merece tener dinero. Y yo creo que tenemos que también ampliar un poco nuestra mentalidad. Si ya hicimos el esfuerzo, el sacrificio de salir de nuestro país de origen, ya estamos en este país, pero seguimos pensando de forma limitada y tratando de emular, digámoslo así, lo que pensamos y hacíamos en nuestro país y tratar de hacerlo aquí, nuestra vida desafortunadamente no va a ser exitosa. Y si es exitosa, tal vez el éxito no va a durar de manera permanente. Mira, trabajo con muchos empresarios y estos últimos 10 años en los Estados Unidos han sido años de bonanza. Han sido años de bonanza donde ha habido mucho trabajo, sobre todo acá en el sureste de los Estados Unidos, que se ha ido desarrollando. Atlanta ha crecido muchísimo. Entonces, hay dinero corriendo, hay empresarios mexicanos y latinos de otros países que hemos hecho dinero, hemos vivido bien. Sin embargo, no tenemos un plan de acción. Y eso no permite que las empresas crezcan y puedan durar a largo plazo. Es decir, que podamos heredar la empresa, que podamos llegar a venderla, que podamos hacer algo más, que nuestra riqueza o el dinero que hemos acumulado de manera fuerte trabajando aquí en este país pueda ser heredado a otras generaciones. Desafortunadamente todavía no estamos ahí como comunidad hispana y es importante que entendamos que hay que cambiar un poco la mentalidad, hay que ser más abiertos, ahorrar es importante, trabajar duro es importante, pero no te va a hacer rico trabajar duro, no te va a hacer rico ahorrar. El que ahorra pierde poder de adquisición y esos son conceptos financieros. La gente escucha en las noticias, es que la inflación y no entiende lo que es y cómo la inflación nos afecta. Yo siempre digo, la inflación es como la ley de la gravedad. Existe, usted agarra la moneda y la tira y se cae.
Crea usted o no crea usted, la ley de la gravedad existe. Entonces, Igual. la inflación existe, Sí. aunque no la veamos. Y nos afecta todos los días y lo vemos a diario, Claudia, las que somos amas de casa, que nos toca ir al supermercado. O sea, Claro. aquí llegó a costar una caja de 18 huevos $9. Y yo decía, Dios mío, los huevos están bien caros. Es Pero que, o sea, los huevos, era horrible, ¿te acuerdas? ¿sí? O sea, todo. era un lujo comer huevo. Exactamente, entonces, pero no nada más los huevos, subió toda la carne, los vegetales, la gasolina no se diga, entonces todo eso causa que el dinerito que tenemos en el banco, los $100 que teníamos ayer, hoy ya no son $100, ya no valen $100, ya valen 80 o 70 por precisamente la inflación. Y es un concepto que tenemos que entender para poder, pues, tomar decisiones financieras importantes. Casi me muerdo la lengua, mira, casi me está sangrando el hocico como el caballo blanco. Yo casi te digo, ajá, Rosy, ajá. Porque yo soy bueno, no yo, alguien que está atrás de mí. Pero bueno, es muy importante, Claudia, es importante la cultura del ahorro, pero es mucho más importante la inversión responsable. Así es. La inversión responsable es importante considerar y entender con qué nivel de inversión me siento cómodo, qué riesgo puedo llegar a tomar, en qué etapa de mi vida me encuentro, Rosy, porque eso va a el saber en qué etapa de mi vida me encuentro me va a ayudar a entender y a proyectar, a crear mi estrategia de inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuviera 20 años, pues estoy en la edad apenas empezando a trabajar, es la etapa de la acumulación, tengo todavía un horizonte de inversión de aquí a que yo me retire mucho más grande. Aquí en los Estados Unidos hace unos años la edad de retiro eran 65 y la han ido alargando, ahora es 67 años. Entonces, pues si soy joven, estoy entre los 20, acabo de salir los 25 y los 35 años, estoy en la edad del ahorro, de la acumulación. Acumulo y puedo tener la posibilidad de tener un riesgo mucho más alto. Por eso los jóvenes son agresivos en su inversión, porque tienen mucho tiempo por delante para recuperarse si pierden. ¿Qué pasa con las personas que están de 35 a 45, 50 años? Seguimos en la acumulación, pero ya a lo mejor ya nos casamos, a lo mejor ya tenemos niños, a lo mejor ya compramos casa. Entonces nuestro nivel de riesgo va a ser menor porque tenemos muchos compromisos financieros y vamos a ahorrar, pero a lo mejor no queremos perder tanto. ¿Qué pasa con las personas que estamos en la mediana edad? Pues todavía tenemos horizonte de inversión, pero no es tan largo. Seguimos acumulando, pero ya con una visión cercana al futuro. Entonces, todos esos aspectos afectan en qué tengo que invertir, cómo lo tengo que invertir y por qué. Porque tengo que crear una estrategia. No es solamente invierta. Por supuesto, hay que invertir $1 y queremos ganar 3, queremos ganar 4, queremos ganar 5. Pero la estrategia es lo más importante, porque aquí en los Estados Unidos hay un factor muy importante que casi ninguno de nosotros en nuestras culturas toma en cuenta, que son los impuestos. Los impuestos es algo que aquí en Estados Unidos gira, el sistema económico gira con respecto a los impuestos y también afecta otros sistemas como el migratorio. Si usted quiere hacerse residente, ciudadano en el futuro, van a pedirle sus impuestos y los impuestos le van a quitar un porcentaje a su ganancia. No lo ve, no lo analiza, a lo mejor no lo piensa, pero eso sucede y existe y está ahí. Entonces, todos esos factores, Rosy, cuando uno va a invertir, son importantes tenerlos en consideración. Así es, y es importante también acercarse a la persona profesional que sepa y que tenga la experiencia. Hay muchas personas que en sus trabajos, Claudia, les ofrecen la posibilidad de abrir un plan de ahorro, precisamente de retiro, un 401k, Sí. y muchos jovencitos, 20, 30 años, dicen, no, yo no lo necesito, pero es tan importante empezar a ahorrar por lo menos el 6% de lo que usted gana semanal, quincenal o mensualmente en un 401k. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, te quitan el dinero de tu cheque antes de que te taxan, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto?
Ok. Sí, existe también la posibilidad que sea después, pero la mayoría de los planes son pre-tax, entonces antes de que te cobren los impuestos, te retiran el dinero para que contribuyas a tu plan de retiro. Y es una forma de empezar a ahorrar precisamente para el futuro, una manera de hacerlo automáticamente, ni se siente, ya cuando acuerdas ya tienes ahí tu dinerito guardado, pero es muy importante que cambiemos nuestra mentalidad. Desafortunadamente, Claudia, y te lo digo personalmente, a mí, o sea, nadie me enseñó de niña que tenía que ahorrar, o sea, que era importante ir guardando cierto dinerito de lo que ganas y bueno, ya después de que yo tuve hijos, traté de inculcarles que es muy importante cambiar nuestra mentalidad y la cultura, precisamente por eso, porque pues siempre vamos a necesitar dinero. O sea, eso como dijo nuestra amiga Marta, el dinero. El dinero es una gran herramienta, Rosy. Sí, muy importante para Sí, todos. y todos los que nos venimos de este lado del charco, Uh-huh. todos, bueno, en su mayoría, honestamente, y vamos a platicar más adelante mi historia, gracias a Dios no tuve la necesidad de venirme, me vine por aventurera y por querer experimentar algo nuevo cuando era muy jovencita, pero el dinero a muchas y el cambio de vida a muchas de las familias que están aquí, que dejan nuestros países de origen, es una realidad, se vienen para mejorarlo, para mejorar su estilo de vida, para buscar más posibilidades. Entonces, cuando hablas de 401k, muchas empresas que lo ofrecen, hay otras tantas que ya no lo ofrecen también, pero la mayoría de los que son empleados latinos no aprovechan esta herramienta tan poderosa que los americanos han utilizado para volverse millonarios. Así es. Si usted me escucha en su casa y le hace ruido la palabra millonario, le voy a decir que en los Estados Unidos la gente que es millonaria no ha tenido empresas, la mayoría, no ha sido personas que han heredado grandes fortunas. Muchos de los millonarios en los Estados Unidos son personas como usted o como yo, que han tenido una profesión, que han trabajado toda su vida en esa profesión, que han ahorrado, pero no solamente en el banco, que han invertido, que han utilizado su 401k para poder invertir y programar su retiro. ¿Por qué? Porque dependiendo del porcentaje que le llaman aquí en Estados Unidos, que hacen matching, es decir, el patrón te iguala la contribución y entonces eso se llama darte dinero gratis, porque si a ti te quitan $1 y el patrón te pone 1.50, en lugar de tener ahorrado $1, pues ya tienes $2.50. Y entonces el interés acumulado de ese dinero cuando tú lo inviertes es lo que te hace llegar al siguiente nivel de ser millonario cuando tú te retires, porque el tiempo de inversión, hablamos del tiempo de inversión hace unos momentos, y el acumulamiento a través de los años es lo que hace que el dinero ahorrado crezca. Así es muy, muy importante que tengamos eso bien claro. Sí es importante ahorrar, pero también es muy importante que sepamos cómo hacer crecer nuestro dinero. Así que si usted necesita consejos, Claudia es la indicada. Hablando de tus tantas facetas que has tenido acá en Atlanta, tú llegaste a Atlanta, como bien lo dijiste, porque venías por gusto, no porque dijiste me tengo que ir para trabajar, pero llegaste a Atlanta con un título de diplomática. Cuéntanos. Fíjate, bueno, no, llegué a Atlanta un mes antes de ser diplomática, llegué como turista, porque gracias a Dios tengo la posibilidad y gracias por darme la oportunidad. Yo sé que muchos paisanos también tienen la oportunidad de que tienen familiares por acá y los familiares pues les van tendiendo la mano y se los van trayendo, ¿no? En el caso mío, pues mi tía fue la pionera, es una de las hermanas de mi mamá, fue la pionera que se vino a los Estados Unidos en los años 70 y ella fue la que pues me dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos de vacaciones cuando yo estaba muy chavita, alrededor de los 15, 16 años. Fue que yo empecé a venir a Estados Unidos, pues de manera distinta, Rosy, porque antes del Tratado de Libre Comercio y de la globalización, pues no todo el mundo podía venir a los Estados Unidos como ahora, no era tan fácil tampoco. Entonces, tuve la fortuna de venir de vacaciones en repetidas ocasiones cuando fui adolescente, pero cuando terminé mi carrera,
justo estaba yo terminando mi carrera, mi tía me invitó a un viaje para celebrar que había terminado mi carrera de contador público en México, y en el viaje fue que se decidió que yo viniera a explorar posibilidades a Atlanta. Una situación muy extraordinaria porque la señora Pineda ya tenía trabajo seguro en México. Yo trabajaba para el SAT, tenía ya 2 años estando trabajando para el SAT como intern, sería más o menos lo equivalente aquí a Estados Unidos. Estudiaba y trabajaba en el área de auditoría allá en el SAT de Acapulco, y justo antes de como que todo coincidió, los planetas se alinearon. Yo estaba muy decidida a trabajar de lleno para el SAT, y la auditoría era algo que a mí me apasiona mucho, me apasionaba en esas épocas. Hice el examen para quedarme con una de las plazas del SAT, y lo gané, Rosy, ¿sabes? O sea, me quedé con la plaza, o sea, estaba yo muy decidida, pero me vine de vacaciones, me propusieron venirme a buscar la oportunidad, y renuncié y me vine. Así fue la historia. Entonces me vine acá de voluntaria, entré de voluntaria al consulado. Mi primo también me recibió, todavía rentaba departamento, no tenía casa todavía, mi primo me recibió por acá. Entonces mi primo trabajaba para el consulado en esas épocas, y te estoy hablando de unas épocas donde había México, bueno, sigue habiendo, pero el consulado era chiquitito, Rosy, entonces era una cantidad de personas. Y lo que ellos necesitaban era manos, gente que ayudara. Entonces aceptaron muy de buena gana que yo estuviera de voluntaria, y duré un poquito menos de un mes cuando me propusieron quedarme a trabajar para el consulado, y me volví diplomática un 1 de septiembre del año 98, Rosy. Wow, sí. Y estuviste en el Consulado de México por muchísimos años. De ahí, sí, pues, de entrada pudiste palpar los problemas de la comunidad mexicana aquí en Atlanta, las necesidades de todo lo que, pues, lo que el consulado provee. Y bueno, fue una experiencia bastante buena para ti. Pues fue única. Así te lo digo. Mira, yo sé que, pues, como lo veo desde el lado de la gente que recibe el servicio y del lado del gobierno que lo ofrece. Sin embargo, yo creo que como mexicanos no nos damos cuenta de lo afortunado que somos, de lo afortunados que somos. Somos el país con la red consular más grande del mundo. O sea, aquí solamente en los Estados Unidos hay 53 consulados. Muchos países, y las personas que me escuchan de Venezuela se van a dar cuenta y sabrán que han vivido el dolor de no tener cercano a ellos una representación consular. Nosotros tenemos el privilegio, a lo mejor no es perfecta, pero lo tenemos, y a veces no lo sabemos valorar. Duré casi 14 años en el consulado. Wow. Trabajé en 3 de los departamentos más importantes, y con mucho orgullo lo digo porque de verdad que toda esa, yo te decía al principio de mi historia, todo ese amor al prójimo que me enseñaron desde niña, yo lo he podido aplicar, porque en esas épocas había demasiada necesidad. Gracias a Dios el consulado ha crecido mucho, hay muchas personas ahora trabajando, la necesidad sigue siendo grande, pero en esa época pues éramos 22 personas, 22 wow. personas para Georgia, Alabama, Tennessee, tuvimos en su época Mississippi, tuvimos las Carolinas, o sea, tuvimos bastante trabajo. Entonces me tocó trabajar, o sea, echarle hombro, sudor al visitar a los paisanos, ir de consulado móvil, trabajar en programas de salud, de educación, de ofrecerlos a la comunidad en los diferentes estados, y fueron años maravillosos para mí. No solamente porque conocí otra faceta de nosotros como inmigrantes, pero también porque me dio la oportunidad de conocer la idiosincrasia de todos estos estados aquí en Estados Unidos, que son estados complicados. El sureste de los Estados Unidos es muy fuerte. Uh-huh. Entonces, todo ese conocimiento es lo que me ha formado y me tiene aquí. La verdad es que le tengo un profundo respeto a la comunidad hispana, un profundo cariño, porque los he servido con dedicación y amor por muchos, muchos años. Fíjate que qué bueno que lo dices. Nos ha tocado pues trabajar con la comunidad hispana así cara a cara. Yo estuve en la radio muchos años, en ese tiempo que tú estabas en el consulado
mexicano y estaba haciendo programas al aire. Uh-huh. Y bueno, la queja de los mexicanos en Atlanta y en muchas partes sigue siendo la misma. Nunca ha sido el consulado mexicano suficiente para tanta comunidad, pero siempre se quejan de que no podemos hacer citas, de que el número de teléfono no lo contestan, y las quejas siguen siendo las mismas, pero cada vez que yo he ido, que me ha tocado ir al consulado mexicano, está lleno, toda la gente ocupada y hay filas y filas de personas. Así es, mira, en la época en la que yo trabajé, se daban 300 citas por día, ¿ok? O sea, atender a 300 personas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde es una labor maratónica cuando tú no tienes todos los recursos. Uh-huh. Entonces, es importante que la gente también entienda que no es el consulado no es autónomo, es una representación del gobierno mexicano. ¿Qué significa? Que como representación no puede tomar decisiones. Es nuestro gobierno el que toma las decisiones. Es nuestro gobierno el que da los presupuestos. Es nuestro gobierno el que decide cuántas personas tiene cada consulado. Y es el gobierno el que paga la nómina. Entonces, ahí hay pues la gente no conoce cómo son las leyes también internacionales, los tratados, no entiende cómo son tampoco la diplomacia. Entonces, muchas personas dicen, oye, el consulado cobra muchísimo dinero por hacer pasaportes y matrículas y no tiene suficiente personal. No, todo ese dinero es devuelto a México. Todo el dinero, y a cada consulado le dan su propio presupuesto, un presupuesto que no es suficiente porque lo vemos, un presupuesto que no alcanza para la comunidad tan grande a la que se tiene que servir. Entonces, a mí sí me da mucho orgullo, Rosy, que recuerdo en esas épocas que me tocó cambiarnos de la casita que tenía el consulado en Peachtree Street y después nos fuimos a Apple Valley, allá en Brookhaven. Estuvimos allá 10 años y era casi una bodega que se tuvo que acondicionar y la gente caminaba del metro y transformamos la ciudad de Brookhaven en esas épocas, pero que ahora el consulado tenga su propio edificio, que sea propiedad del gobierno de México, que no se va a mover para ningún lado, que hemos crecido como comunidad, pero también ha crecido nuestra representación. A mí sí, la verdad es que a mí sí me llena de mucho orgullo porque pues hay muchas quejas, pero también somos una comunidad aquí en Atlanta que es nueva. Casi siempre la gente que llega es nueva. Entonces no le ha tocado ver el origen y el pasado, no le ha tocado ver lo que yo te estoy platicando. Entonces a lo mejor no se ve con los mismos ojos, a lo mejor no se valora de la misma forma. Yo lo valoro y lo veo así porque pues lo he vivido, he sido testigo de la evolución. Entonces, para mí sí es un gran orgullo, no solamente ser mexicana, pero tener una representación aquí en Atlanta que a lo mejor no es suficiente por los recursos también que no son suficientes para nosotros, pero que sí tenemos la protección que necesitamos, que si alguien es detenido, van a visitarlo a la cárcel, que si hay un fallecido, devuelven el cuerpo a México. O sea, caramba, tenemos ese gran privilegio. Así es, son servicios necesarios para la comunidad y están disponibles para los mexicanos acá en Georgia. Y bueno, tú has trabajado pues con la comunidad hispana, pero también te has dedicado a trabajar para organizaciones que ayudan más allá de lo que puede ser el consulado mexicano. Me estoy refiriendo al impacto en las familias que has tenido con esta organización de Los Bebés No Pueden Esperar, que es una organización non-profit que también ayuda a las familias con niños con necesidades especiales. Fíjate, Rosy, sí, siempre, mira, mi vida ha sido pues como un roller coaster, ¿no? Yo he vivido, gracias a Dios, el sueño americano, he tenido negocio, he trabajado duro, he sido diplomática, he tenido muchas facetas, me he puesto muchos sombreros, me ha ido muy, muy bien, he tomado malas decisiones y he caído y he vuelto a tratar de levantarme, y así es en mi vida, en estos 51 años que tengo, ha sido de verdad extraordinaria en ese sentido, muy difícil y muy dolorosa en otros. El lado, por ejemplo, como mujer, como madre, es una de las áreas que ha sido más afectada en mi vida. Mis hijos, mi hija mayor, Mariana, tiene 21 años, pero tuve un embarazo muy bonito y de repente a los 7 meses se me reventó la fuente y Mariana nació prematura.
Entonces, desde ahí empecé como a batallar y a darme cuenta que la maternidad para mí no era algo fácil, era un asunto complicado. A los 4 años vuelvo a embarazarme de mi hijo Santiago y mi hijo Santiago, me doy cuenta que estoy embarazada a los 2 meses y a los casi 3 y medio, Santiago empieza a tener contracciones de que lo voy a perder. Entonces, estuve en un embarazo sumamente complicado, muy difícil. Yo agradezco mucho al consulado porque en esas épocas yo trabajaba en puestos de gran responsabilidad y me dieron la oportunidad de venirme a mi casa. Estuve meses en cama, meses en el hospital tratando de tener pues ese embarazo llegar a su término. Desafortunadamente, igual que como me pasó con mi hija mayor, mi hijo menor a las 30 semanas volvió a rompérseme la fuente y volvió a nacer. La diferencia es que mi hijo no estaba totalmente preparado para nacer, no estaba formado al 100%, tuvo problemas en sus pulmones muy severos, unas afecciones pulmonares difíciles, tuvo un derrame cerebral cuando era de unos días. Entonces, todo eso a mi hijo le afectó los primeros años, los primeros 3 años de la vida de mi hijo, Rosy, nos la pasamos en los hospitales. Fue muy, muy difícil y fue una de las razones por las que yo tuve que renunciar al consulado, porque yo no podía con esa responsabilidad. Y cuando renuncio y me dedico a mi hijo, un día, por eso te digo que mi vida es extraordinaria, porque un día viene la chica que regularmente le daba terapias a mi hijo de ese programa de los bebés no pueden esperar, no pudo venir a casa. Entonces me mandan a una persona sustituta o una trabajadora social sustituta, tocan a mi puerta y es una señora pues ya grande, una señora de mediana edad, muy diferente a las terapeutas a las que yo estaba acostumbrada. Y resultó que ella era la directora del programa, ¿sabes? Después me supe. Entonces, en lo que estuvimos platicando, como estamos charlando ahora, ella me mira y me dice, Claudia, ¿a ti no te gustaría ayudarnos a promover el programa? No tenemos a nadie que promueve el programa en español. Eran, en esa época eran 10 promotoras en todo el estado, pero no tenían a nadie que hablar el idioma. Y por supuesto, Rosy, que yo dije que sí, porque pues yo estaba viviendo ese momento como madre muy, muy difícil. Entonces, ¿por qué no aprender el programa y promoverlo dentro de la comunidad latina, dentro de toda la comunidad latina? Y fue un programa para mí muy, muy importante porque me ayudó a sanar esa herida que yo tenía, porque las personas que somos padres de niños con necesidades especiales, todos pasamos por un momento en el que decimos, ¿por qué yo y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y cuando desarrollé ese programa, encontré mi respuesta. Encontré por qué yo y sé que y estoy segura que era yo. O sea, yo sé que era yo y yo sé que mi hijo me eligió a mí precisamente porque era yo. Entonces, llevaba el mensaje con mucho gusto, aprendí mucho, sané muchas heridas, vi familias con discapacidades tan grandes, Rosy, y familias que dejan sus países de origen para venirles a dar a sus hijos pues una nueva vida, porque acá hay doctores, porque acá hay terapias. Entonces me tocaron épocas muy, muy difíciles, pero muy bonitas. El programa es un programa hermoso, que todavía es parte del gobierno de Georgia. Después de ahí tuve la oportunidad de irme a otra non-profit que se llama Parent to Parent of Georgia. Y si tú me estás escuchando y tienes algún niño con necesidades especiales, por favor, búscalos en el Google, acércate a ellos, tienen excelentes recursos. Ellos ayudan mucho para promover la educación, que los niños puedan tener educación especial en las escuelas. Y eso es bien importante. Ahora también en México se hace, pero hace 20, 30 años que yo empecé aquí en Estados Unidos, eso era solamente aquí, donde los niños que tienen una discapacidad o una necesidad especial los ponen en grupos regulares. O sea, y pueden convivir con niños regulares, pero tienen también su propio método de enseñanza, tienen su propio documento que está hecho exclusivamente para ellos. Entonces, esta organización se encargaba de que nosotras como promotoras acompañábamos a los padres de familia que no estaban familiarizados con el sistema escolar
a estas reuniones donde hay todo un board en la escuela del maestro, el que tiene educación especial, el subdirector, y crean este plan con el padre, dependiendo del diagnóstico del niño. La verdad es que fueron años maravillosos, porque tuve la oportunidad de conocer de cerca el dolor que yo también vivía, pero también de poner mi granito de arena para poder ayudar a estas familias a conocer el sistema, a pelear por los derechos de sus hijos. Entonces fue una etapa para mí muy, muy importante. Seguramente lo fue y seguramente todos estos programas son programas que impactan la vida no solamente de los papás y de los niños que lo necesitan, pero también de las personas como tú, que van como voluntarios a tratar de ayudar. Y bueno, eso nos lleva a tu siguiente etapa de vida como guerrera que has sido, como todo lo que has vivido en la vida. Y entonces también, como Claudia no se puede quedar tranquila, viene otra etapa y empiezas y nace de ahí tu podcast de Corazón de Guerrera. Cuéntanos cómo empezó, cómo nació tu proyecto y qué significa para ti. Pues, Rosy, muchas gracias. Como te digo, mi vida ha sido no una línea recta. Soy como la película de los renglones torcidos de Dios. Si alguien de alguna de esas generaciones la vio, esa soy yo, porque nunca he podido irme así. Ajá. Tengo etapas y trato de buscar el equilibrio, pero mi vida siempre ha sido, pues, con grandes cambios, y uno de los cambios más fuertes que tuve fue también después de que estuve en las non-profit y me dediqué más a la parte de ser mamá y de criar a mis hijos. Una vez que ellos ya también estuvieron más grandes, pues regresé a la fuerza laboral, no tanto por gusto, sino por necesidad. Tuve que enfrentarme a la dolorosa decisión del divorcio. Para mí fue una de las cosas muy, muy difíciles, una decisión muy difícil de tomar, no solamente porque, pues, influía o estaba jugando con el futuro también como familia, con mis hijos, pero también mi parte, yo te decía al principio de mi entrevista, mi formación religiosa no contemplaba al divorcio, nunca, no estaba dentro del manual de familia en la que yo me crié. Entonces fue una decisión muy difícil, una decisión que pues me marcó, digámoslo así, a nivel personal, enfrentarla. Me costó mucho trabajo también emocional y mentalmente ponerme en coordinación toda para poder llegar al siguiente nivel. Y justo cuando mi hija mayor entra a la universidad y empiezo en la edad madura a tener todos estos cambios, no nada más físicos, pero también emocionales, el nido vacío, justo cuando empiezo qué es lo que quiero hacer con mi vida, después de todos estos años, es cuando nace Corazón de Guerrera. Corazón de Guerrera nace como una herramienta, es un puente de colaboración entre personas como tú, que tienen una historia bonita que contar, personas también que tienen herramientas profesionales que compartir para poder dar recursos a las mujeres. Mi pasión más grande, y no soy sexista, es simplemente que yo soy una mujer que se considera pues con un corazón enorme, pero fuerte, que ha sobrevivido y ha tratado de superarse siempre, de volverse a reinventar. Entonces, esa era un poquito la idea de poder mostrar tal vez a alguna mujer que era como la Claudia que yo fui cuando tuve esta situación tan fuerte emocional, que existen posibilidades, que existen recursos, que hay formas de hacerlo, y también poderles colaborar porque cuando uno pasa por una situación tan fuerte, piensa que lo que uno le pasa solamente le pasa a uno, que es uno. A veces digo, los que creen en Dios pueden decir, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no volteas a otro lado? Porque pensamos que lo que nos pasa es solamente nuestro. Sí, pero cuando empezamos a darnos cuenta, cuando tenemos este tipo de historias, nos damos cuenta de que todo mundo tenemos diferentes historias de vida, que hemos enfrentado los retos de formas distintas, y creo que es una buena plataforma para poder presentar todo esto, Rosy. Definitivamente, sé que vas a estar de aniversario pronto y bueno, va a ser un evento también que se va a quedar para la historia. Se nos acaba el tiempo, Claudia, podríamos seguir platicando toda la tarde, pero
bueno, desafortunadamente la plática fue tan amena y tan importante que se nos está terminando el tiempo. Antes de irnos, cuéntame si hay algún sueño todavía que te falte cumplir como mujer, como profesional, como experta en finanzas. Me encantaría escribir un libro, Rosy. Justo hace unos días, Roberto y yo hablábamos, porque de Roberto de la nada, viendo la tele, me dijo, yo no sé por qué no escribes un libro. Y mi corazón se hizo grande porque cuando yo era niña, había 2 sueños que yo quería cumplir, fíjate. Uno de los sueños era ser veterinaria para salvar a todos los perritos del mundo. ¡Wow! Ese era todo mi sueño cuando era niña. Y otro de mis sueños era poder escribir, era ser escritora. Entonces, a mí está todavía ahí, esa semillita existe en mí. Así que te podría decir que ese es uno de los sueños de mi corazón, que ojalá y se me cumpla. Estoy segura, Claudia, que lo vas a lograr y seguramente muy pronto me vas a estar dando la buena noticia de que ya empezaste a escribirlo. Así que te voy a dar las gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu historia y sobre todo, pues tu corazón y todo ese servicio que has dado. Hoy, pues nos recuerdas que preparar nuestras finanzas no es solamente hablar de dinero, es construir tranquilidad, proteger a nuestras familias y abrir la puerta a muchas más oportunidades. Claudia, muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, ¿dónde te pueden contactar las personas que les interese prepararse para el futuro? Por supuesto, me pueden contactar buscando, primero quisiera promover el podcast porque es una de mis pasiones más grandes, entonces pueden encontrar mi historia en Corazón de Guerrera-oficial en Instagram. Pueden también marcar mi número, por ejemplo, mi correo personal de mi trabajo es claudia.pinedapadilla@primerica.com. Tengo también mi sitio web, me pueden encontrar con mi nombre completo. Estoy registrada también en FINRA para todos aquellos que les gusten las finanzas, como Claudia Guadalupe Pineda Padilla, que es mi nombre oficial, así también me encuentran. Mi teléfono 678-643-0850, estoy ahí a sus órdenes. Excelente, pues muchísimas gracias. Déjenme decirles que este episodio de Historias con Rosy Esquivel llegó a ustedes patrocinado gracias a nuestros amigos de MGP Tax Services con Marta Gutiérrez Cruz, ofreciendo servicios profesionales de preparación de impuestos, asesoría financiera, contabilidad y muchísimo más. Gracias por apoyar este podcast y por seguir impulsando a nuestra comunidad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Los invito para que compartan el podcast y si tienen una historia que contar, pues por favor comuníquese conmigo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Historias con Rosy. Gracias, Claudia. Chao, chao, Rosy. Gracias por todo. Proyectateradio.com